Hola a todos, soy Víctor Quero, lingüista, traductor profesional, y esta es nuestra primera lección del curso de indonesio. El indonesio es parte de la extensísima y fascinante familia lingüística austronesia. Esta familia se extiende desde Madagascar hasta la isla de Pascua, y desde Hawái hasta Nueva Zelanda, cubriendo la mayor parte del Océano Pacífico. Más concretamente pertenece al grupo de lenguas maláyicas. Y es que, de hecho, el idioma conocido como indonesio es en realidad una forma de malayo, lo cual significa que el indonesio, lengua nacional de Indonesia, y el malayo, lengua nacional de Malasia y Brunei, y una de las lenguas oficiales de Singapur, son en esencia el mismo idioma, con algunas pequeñas diferencias de vocabulario. Este curso se va a centrar en la variante indonesia, porque es la que mejor conozco, pero me gustaría insistir en la idea de que, al aprender cualquiera de los dos idiomas, en realidad estás aprendiendo dos idiomas por el precio de uno. Teniendo en cuenta que Indonesia por sí sola es uno de los países más poblados del mundo, y si a ello le sumamos la población de Malasia y Brunei, tenemos que algo más de 300 millones de personas son hablantes funcionales de Bahasa Melayu o Bahasa Indonesia. Estos datos son ya de por sí impresionantes, y a ello debemos sumarle la extraordinaria riqueza cultural de esa área geográfica, en la que encontramos desde tradiciones ancestrales salidas de la noche de los tiempos, hasta la modernidad futurista de ciudades como Singapur, Kuala Lumpur o partes de Yakarta. Y esto a la espera de ver el aspecto que tendrá Nusantara, la nueva capital de Indonesia, actualmente en construcción. Centrándonos en Indonesia, si bien actualmente se trata de un país donde la religión mayoritaria es el Islam, las culturas tradicionales están muy bien preservadas, y se conservan comunidades oficialmente reconocidas que practican otras creencias, como el hinduismo, sobre todo en la isla de Bali, y el cristianismo, sobre todo en la zona de la isla de Flores. Existe una gran cantidad de grupos étnicos, más o menos relacionados entre ellos, aunque la mayoría comparten la idea de pertenencia a la nación indonesia. Entre ellos encontramos culturas tan interesantes como la de los Minangkabau, los Toraja, los Dayak, los sundaneses, los madureses, los javaneses. Por cierto, la cultura javanesa es una de las más antiguas del mundo. Y mención especial para la cultura balinesa, que en gran medida es una continuación de la cultura javanesa primigenia de antes de la llegada del Islam. La isla de Bali es conocida a nivel mundial como punto de especial interés turístico, con las consecuencias tanto positivas como negativas que ello conlleva. Encontramos aquí impresionantes templos hinduistas en un entorno selvático y volcánico, pero también montones de turistas. ¿Qué le vamos a hacer? Y en este punto debo mencionar un aspecto importantísimo de la cultura balinesa y javanesa, que es la música de gamelán, de la cual un servidor resulta ser conocedor directo y practicante. Puesto que dentro de este curso tengo previsto dedicar algunos vídeos a la cultura o culturas de Indonesia, en algún momento trataremos en detalle este tema. Bien, como podéis ver, os he apabullado con un montón de motivos para aprender el idioma indonesio. Sin embargo, aún no he dado detalles lingüísticos que permitan hacerse una idea de cómo es este idioma y si resulta fácil o difícil aprenderlo. Por lo general, cuando la gente piensa en un idioma del sudeste asiático, y sobre todo si oyen la palabra malayo, suelen imaginarse un alfabeto incomprensible y un idioma extrañísimo lleno de sonidos desconocidos. Pero precisamente las lenguas austronesias en general son conocidas por su simplicidad fonética, sobre todo en cuanto a las vocales. Un ejemplo famoso es el hawaiano, que solo tiene 5 vocales y 8 consonantes. En el caso del indonesio y del malayo, además, los occidentales tenemos una ventaja en cuanto a la escritura, y es que se escribe en alfabeto latino. Es cierto que en indonesio y malayo, aparte de las 5 vocales que todos conocemos, también hay una especie de vocal neutra
pero no es que sea un sonido muy difícil. Tampoco hay consonantes complejas y, desde el punto de vista hispanohablante, todos los sonidos consonánticos del indonesio existen también en español. Pero es más, no solo la fonética es sencilla, también hay una gran simplicidad a nivel gramatical. No hay declinaciones de casos. No hay conjugaciones verbales, los verbos no se conjugan. Es decir, al aprender un verbo solo tienes que memorizar una sola palabra y esa misma palabra la puedes usar para todas las personas y para todos los tiempos verbales. Pasado, presente, futuro, lo que sea. Tampoco hay géneros gramaticales. Por no haber, ni siquiera hay una distinción entre singular y plural. Aunque sí es necesario enfatizar que una palabra es plural, se puede expresar mediante reduplicación. Por ejemplo, burung, pájaro, burung burung, pájaros. Así de simple. Y un detalle que a nosotros los hablantes de lenguas latinas nos facilita mucho la vida es que al usar adjetivos el orden es primero el nombre y luego el adjetivo. Exactamente igual que hacemos nosotros, y al contrario que en inglés u otros idiomas. Danau, lago, Danau Besar, lago grande. En cuanto al vocabulario, la mayor parte son palabras de origen austronesio, es decir, es vocabulario nuevo que tenemos que aprender de cero. Pero también existe una cantidad considerable de palabras de origen extranjero que cronológicamente podemos dividir en los siguientes grupos. Palabras de origen sánscrito, palabras de origen árabe, palabras de origen portugués, palabras de origen holandés y palabras de origen inglés. De estas, las que más nos facilitan el trabajo son las de origen indoeuropeo, en especial, por supuesto, las palabras de origen portugués. Meja, mesa. Lemari, armario. Sapato, zapato. Kemeja, camisa. Keju, queso. Mantega, manteca o mantequilla. Gereja, iglesia. Sekolah, escuela. Boneca, muñeca. Atención a esta. Sepatu roda, es decir, zapato de ruedas. ¿Qué puede ser esto? Pues está claro, son patines. Sepatu roda. Algunos quizás reconozcan también algunas palabras de origen sánscrito. Manusya, humano. Nama, nombre. Kepala, cabeza. Raja, rey. Aquí también se incluye la palabra guru, que en las lenguas occidentales designa a un guía espiritual, como en español gurú, pero en indonesio se refiere simplemente a un profesor, como puede ser un profesor de escuela o, por ejemplo, yo mismo. Así que si seguís este curso seré nada más y nada menos que vuestro gurú. Dicho todo esto, tampoco quisiera transmitir una idea de extrema facilidad. Obviamente, como en el aprendizaje de cualquier idioma, el indonesio también presenta retos y algunos puntos en los que hay que hacer un esfuerzo adicional. Pero como lingüista os digo con toda sinceridad que si comparamos el indonesio con idiomas más complejos como el ruso o sobre todo con el islandés, el tiempo y el esfuerzo que necesitaréis para empezar a entender y hablar en indonesio es mucho menor. En indonesio, la principal tarea consiste en memorizar vocabulario que es en gran parte nuevo y sin ninguna relación con el nuestro. Pero si sois de esas personas a las que se les da muy bien memorizar palabras, entonces lo tenéis facilísimo. Porque en indonesio es posible simplemente conectar unas palabras con otras para hacer frases perfectamente válidas. Algo que no es posible ni en ruso ni en islandés, ya que en estos idiomas no basta solo con poner una palabra detrás de otra, sino que tienes que poner a cada palabra en su caso gramatical correcto. En resumen, el indonesio no solo es un idioma muy accesible, sino que también supone la puerta de entrada a todo un mundo oculto lleno de una profunda riqueza cultural y posibilidades inmensas. Y aquí tenéis a vuestro gurú para guiaros en ese camino.